Buenos días con todos. Iniciamos la clase número 25, correspondiente al 25 de agosto. Bueno, les voy a compartir la presentación que vimos en la última clase relacionada con el lugar geométrico de las raíces para enfatizar algunos detalles sobre esos temas. Bien, entonces, con respecto al lugar geométrico de las raíces, habíamos visto cómo se generan estos puntos que finalmente conforman trazos continuos y que representan las posibles ubicaciones de los polos de enlazo cerrado para un sistema. Esto lo hicimos en base al cambio de un parámetro que viene a ser la ganancia, que es un bloque que va en cascada, en serie, a la planta, y en función de la variación de esos parámetros, o de ese parámetro en este caso, se puede obtener varios puntos en los cuales podríamos ubicar los polos de la función de transferencia. Ahora, para el ejemplo que hicimos la clase anterior, se puede obtener ese diagrama del lugar geométrico de las raíces utilizando directamente el MATLAB. En esta lámina que les voy a subir al sistema está un procedimiento que permite obtener estos trazos de forma manual. Pero evidentemente, si es que ya tenemos MATLAB, no haría falta ocupar esa información. Lo que les recuerdo simplemente es que para cualquier punto que esté ubicado en ese lugar geométrico de las raíces, se cumplen dos condiciones. La primera es que el módulo del producto G por H tiene que ser igual a 1 y el ángulo de la función de transferencia G por H es igual a 180 más menos 360 por K, en donde K es un entero positivo. Puede también ser 0 ese valor de K. Entonces, cualquier punto que no cumpla con estas dos condiciones no pertenece al lugar geométrico de las raíces. Bien, entonces en esta parte de aquí podemos verificar cómo se aplicarían esas condiciones para saber si un punto pertenece o no al lugar geométrico de las raíces. Por ejemplo, en este caso se tiene el valor de K de 112.25, se sustituye en el producto G por H. Aquí evidentemente H vale 1 y nos quedaría este resultado. Para este valor de K, las raíces que habíamos calculado se ubican en menos 3,5 y más J10 y menos J10. Entonces, noten ustedes que esos puntos pertenecen al lugar geométrico de las raíces que se había generado anteriormente. Y la manera de comprobar es mediante la aplicación de estas formulitas aquí. En todo caso, usted debe saber que al estar trabajando en el plano complejo, aquí el eje horizontal representa los valores de sigma, es decir, los zeta por omega n, y en el eje vertical tenemos la frecuencia compleja
omega D. Si nos ubicamos en estos puntos, menos 3,5 más menos J10, siendo que son números complejos, podríamos sacar desde el origen o desde la ubicación del polo en lazo abierto. Recuerden aquí, para esta función tenemos un polo en 0 y un polo en menos 7. Un polo en 0 y un polo en menos 7. Esos son los valores de los polos del sistema en lazo abierto. Dependiendo de cuánto vale K, nos movilizamos sobre el eje horizontal en esta dirección hasta el punto 3,5 negativo y desde menos 7 hacia acá hasta el punto menos 3,5 también. Y si el valor de K se incrementa, entonces subiríamos y bajaríamos con polos complejos conjugados. En este caso en particular, para los polos menos 3,5 y J10, lo que debemos hacer es simplemente tomar el módulo de G por H, es decir, el módulo de esta expresión, que la vemos aquí, y evaluar para estos puntos en particular. Para menos 3,5 y más J10, y menos 3,5 menos J10. Entonces reemplazamos aquí los S por menos 3,5 y J10, y comprobamos que esto es igual a 1 precisamente. Ahora bien, ¿de qué va a depender cuáles polos me convienen? Por ejemplo, si es que estamos trabajando con un sistema sobreamortiguado, los polos deberían elegirse sobre el eje horizontal. Recuerden esa característica. Polos únicamente reales. Para el caso de un sistema que queremos se comporte de manera críticamente amortiguado, requerimos dos polos dobles. En este caso tendríamos aquí, en este punto de bifurcación, en menos 3,5. Entonces estaríamos en el límite entre un sistema sobreamortiguado y un sistema subamortiguado. Entonces aquí, con dos polos repetidos en menos 3,5, tenemos un sistema críticamente amortiguado. Y a partir de ahí, si es que trabajamos en la parte vertical de este lugar geométrico, sobre el eje horizontal o debajo de él, estamos con sistemas subamortiguados. Ahora, fíjese usted que en este caso, por ejemplo, aquí, cuando el polo está ubicado en menos 3,5 más J10, tenemos una distancia que va desde el origen hasta ese punto. Es el valor de A sub 1. Pero si vemos en esta gráfica de acá, a la derecha, el segmento que une el origen con un punto en particular viene a ser la frecuencia omega n, la frecuencia natural, omega n. Sobre el eje horizontal tenemos a su vez el valor de sigma, es decir, de zeta por omega n, en donde zeta es el factor de amortiguamiento. Y acá, en el eje vertical, en cambio, tenemos el omega d. Entonces ya habíamos visto cómo se relacionan todos estos parámetros. Si es que usted obtiene el coseno de este ángulo beta, le va a dar el valor de zeta. Entonces, aquí podemos observar que dependiendo en dónde se ubique ese polo, va a cambiar el omega n, va a cambiar el factor de amortiguamiento y otras características del sistema. Entonces, es importante que tengamos esta imagen que están viendo aquí siempre a la mano para saber qué es lo que estamos haciendo en un diseño, ¿no? Después vamos a tener que hacer el diseño de sistemas. Entonces, esto de aquí va a ser un aporte importante. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, se les pide trabajar con
un omega n constante, una frecuencia natural no amortiguada constante. Quiere decir que en base a este segmento omega n, podríamos dibujar aquí una semicircunferencia que partiría desde el eje vertical, vendría de esta forma hasta la parte negativa del eje vertical. Entonces, toda esta semicircunferencia corresponde a los lugares en donde omega n va a ser constante, ¿sí? Siendo que omega n es constante en cualquier parte de esa semicircunferencia, en cambio tenemos el factor de amortiguamiento zeta que estaría cambiando. Entonces, con una misma frecuencia natural, podemos cambiar el valor del amortiguamiento zeta. Entonces, esta partecita de aquí es importante, les repito. Este gráfico siempre tengan a la mano. Si es que este segmento le hacemos más pequeñito, quiere decir que la frecuencia omega n va a ser más pequeña también. Eso correspondería para polos ubicados sobre esta vertical en la parte de más abajo. En ese caso, el sigma se mantiene constante. O también, si es que trabajamos con polos más arriba, vemos que el sigma se mantiene constante, pero el omega n se incrementa, ¿sí? Entonces, esas son las variaciones probablemente más necesarias que vamos a saber manejar y que se requieren para la resolución de problemas. Entonces, con respecto a esto del lugar geométrico de las raíces, como vamos a tener ya que hacer unos pequeños cálculos, tengan en cuenta estas relaciones que estamos viendo aquí. El módulo de G por H tiene que ser siempre 1 y el ángulo de G por H tiene que ser 180 más menos 360 por K. Entonces, en base a eso, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación a continuación. Entonces, voy a salirme de aquí un momento para compartirles un documento en Word en donde estará planteado algún tipo de ejercicios. Bien, entonces les comparto la gráfica correspondiente. El primer ejercicio dice, para el siguiente sistema, literal A, dibujar el lugar geométrico de las raíces y obtener el valor de la ganancia Kp para que la salida controlada posea un amortiguamiento zeta igual a 0,5. Literal B, para el valor de Kp encontrado, calcule las raíces del polinomio característico. Literal C, determina los valores de Kp para los cuales el sistema es estable. Y finalmente, literal D, calcule los puntos de cruce del lugar geométrico de las raíces con el eje vertical. Es decir, cuando estamos a punto de pasarnos al semiplano derecho, en este caso el valor de K que le ubica justamente sobre el eje vertical, se conoce como el K crítico, que no debe ser superado. Bien, en el diagrama de bloques que ustedes están observando, tenemos justamente este bloque que internamente tiene la ganancia Kp. Esto, como les había dicho antes, constituye un controlador de tipo proporcional. Es el primero que estamos ya utilizando y que desde ahora en adelante lo vamos a identificar como tal. Un controlador tipo proporcional, Kp. La entrada para este controlador proviene desde este elemento que es un sumador de señales. Es decir, Kp, este bloque se alimenta con el error que se produce entre el set point y la señal real que tenemos como salida. Luego, a la salida de este bloque, tenemos una señal
que actúa ya directamente sobre la planta. Bien, eso por un lado. Entonces, para resolver este problema, vamos a utilizar la herramienta MATLAB para plantear lo que sería la solución de cada uno de los literales. Entonces, tenga en cuenta que aquí, en este gráfico que aparece, el producto G por H nos va a quedar simplemente como G sobre S que multiplica a S más 1 y por S más 2. Entonces, esa es la función de transferencia en lazo abierto, G por H. Entonces, de aquí, veamos si es que nos podemos pasar directamente a MATLAB. No. Bueno, salgamos de aquí. Y les vamos a compartir el MATLAB. Bien, entonces ya está abierto el programa. Espero que hayan copiado la función de transferencia. Entonces, de lo que se había visto hasta ahora, vamos a hacer lo siguiente. Definimos el numerador de esa función. Recuerden, no hay que poner el k ahí. Simplemente ponemos 1. El denominador, bien, vamos a poner, utilizando las instrucciones que ya hemos estudiado antes en MATLAB, vamos a poner la convolución de otra convolución. Eso sería el primer factor que tenemos, que es en el denominador, tiene coeficiente de S que vale 1, término independiente vale 0. Ponemos el siguiente factor que tiene término en S, es 1, y término independiente también es 1. Entonces, hasta ahí la primera convolución. Esto de aquí va en producto con el siguiente factor, que es S más 2. Coeficiente de S es 1, término independiente 2. Entonces cerramos esto y el paréntesis externo que tenemos. Y ya está. Entonces vamos a hacer de una vez la instrucción rlocus n, d. Entonces generamos la gráfica para el lugar geométrico de las raíces. En el editor tendríamos aquí de paso el polinomio característico de este bloque, ¿no? Del bloque G. Bien. Bueno, entonces
La gráfica. Se me fue la gráfica. Bueno, voy a recuperar esa gráfica que está por aquí en alguna parte. Bien. Aquí tenemos entonces el lugar geométrico de las raíces. Fíjese lo siguiente. Los puntos desde los cuales parte toda la gráfica son las raíces de G. El G tenía una raíz en 0, aquí está ese punto. La otra raíz tenía en -1, aquí está ese punto también. Y finalmente teníamos otra raíz en -2. Aquí están esos puntos. A partir de ahí se genera la gráfica que están viendo. Empezamos en 0, avanzamos hasta aquí. Y desde ahí derivamos hacia arriba. El otro trazo empieza en -1, avanza hasta este punto y de ahí deriva hacia abajo. Y finalmente, la última parte de la gráfica sería, empezando en -2, se va hacia la izquierda. Esto ustedes lo pueden construir manualmente utilizando las instrucciones de la presentación que les voy a subir hoy día. Pero realmente no hace falta. Ya el sistema nos da directamente la gráfica que se necesita. Bien. Ahora, el enunciado del problema pedía obtener el lugar geométrico de las raíces y el valor de la ganancia para que la salida controlada posea un amortiguamiento de 0.5. Entonces, para esa parte de ahí, hacemos lo siguiente. Hacemos acá un clic derecho y activamos Grid. Al momento que se hace esto, usted va a ver aquí que se le genera este diagramita, este conjunto de trazos que representan lo siguiente. Primero, ¿y cómo sí. puso, disculpe, cómo le hizo esa parte para que salga eso que está ahí en la gráfica? ¿Puede repetir, Ya. por favor? Bien, usted tiene que venirse aquí arriba y marcar esta flechita, ¿sí? El editor de la gráfica. Y una vez que está marcado o activado esta flechita, se viene aquí y hace un clic derecho y activa Grid, ¿sí? Entonces ahí estábamos así. Primero, clic aquí. Activamos esta flechita para editar los gráficos. Luego venimos acá, clic derecha y activamos Grid. Entonces ahí aparece esta constelación de trazos. Ahora, ¿qué significa cada cosa aquí? Lo primero es estas especies de óvalos que usted está viendo aquí, que realmente corresponden a semicircunferencias. ¿Por qué no son semicircunferencias exactamente? Simplemente por la escala que estamos manejando. En el eje horizontal tenemos 1, 2, 3, etc. Mientras que en el eje vertical estamos avanzando en 2, 4, 6. Si tuviéramos escala de 1 a 1 en el eje horizontal y en el eje vertical, estos óvalos que están viendo aquí, semióvalos, realmente serían semicircunferencias. ¿Qué es lo que representa esta semicircunferencia? Por ejemplo, esta semicircunferencia representa el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen con la condición de que la frecuencia natural omega n vale 1. ¿Sí? Aquí está. El siguiente, este otro representa una semicircunferencia en definitiva, en donde todos los puntos tienen una frecuencia natural no amortiguada de 2, y así sucesivamente. Este de aquí representa asimismo una semicircunferencia en donde todos los puntos
corresponden a una frecuencia natural no amortiguada con valor de 5. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Aquí tienen los omega n, los diferentes omega n. Podemos tener acá también un omega n de 3.5, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Cualquier valor de omega n. Y estos rayos que ustedes ven saliendo aquí, hacia arriba y hacia abajo, constituyen los valores de el factor de amortiguamiento del zeta. ¿Sí le ven? Entonces, por ejemplo, en este trazo de aquí, tiene un zeta, un factor de amortiguamiento de 0.14. Este otro rayo, un factor de amortiguamiento de 0.28. Este de 0.42, 0.56, 0.7, 0.82, 0.91, 0.95. Y así podemos seguir. Y para abajo se repite, ¿no? Recuerde que normalmente vamos a tener aquí polos complejos conjugados. Entonces, tanto arriba como abajo debemos tener el mismo factor de amortiguamiento. Ahora, lo que se está pidiendo en este caso es que encontremos el punto en donde el factor de amortiguamiento sea de 0,5. ¿Y cuál va a ser esa ganancia que me genera ese factor de amortiguamiento? Entonces, si usted se fija, entre este rayo de aquí, que tiene un valor de 0.42, y este otro de 0.56, ahí en alguna parte tiene que estar el punto que estamos buscando. Ahora, digamos que está más o menos por aquí, con 0.5. Note que este rayo sí corta al lugar geométrico de las raíces. Quiere decir que sí hay solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Veamos aquí si es que le aplicamos un clic. En este caso, obtenemos una serie de puntos que serían factibles de trabajar dependiendo de las condiciones que se nos esté pidiendo. ¿Sí? Ahora, si es que me ubico aquí, por ejemplo, entre este rayo que es 0.42 y el otro que es de 0.56, podríamos activar esto. ¿Y qué es lo que nos da? A ver. Nos da un punto con ganancia 1,08. El polo estaría ubicado en menos 0,328 más 0,594 en I. El factor de amortiguamiento, 0,48. ¿Sí le ven? Entonces lo que necesitamos es 0,5. Y de paso aquí sale el sobreimpulso en porcentaje del 17,6 y la frecuencia omega n de 0.678. Bien, para ser un poco más precisos, podemos aplicarle aquí un zoom y avanzar por acá, ubicando otro punto. 0,5 queremos obtener, ¿no? Bien, vamos aquí, nos ponemos por este intermedio. Y ahí tenemos una mejor aproximación. Fíjese, factor de amortiguamiento 0,498. Diríamos que ya es prácticamente 0,5. Para este caso, la ganancia Kp obtenemos aquí 1,04. La ubicación de los polos sería en menos 0,333 y más menos 0.579 en I. Para esa ubicación, el porcentaje de sobreimpulso sería de 16.4 y la frecuencia no amortiguada de 0.668 radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ya hemos ubicado en dónde deben estar los polos del sistema y cuánto debe valer la ganancia para conseguir como característica un factor de amortiguamiento de 0.5. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Que ahí el valor del polo es el que está ahí, pero usted dijo más menos, ¿verdad? Sí, así es, porque si usted se da cuenta, en la parte de abajo, a ver, déjeme borrar esto. Ya, si es que usted se da cuenta, para este punto, bueno, ya se desapareció. Bueno, para este punto de aquí, 0, ya. Para ese punto, tenemos también abajo el polo complejo conjugado, ¿sí? Entonces, esos dos polos forman parte de nuestro sistema. Tanto arriba como abajo tenemos, fíjese, acá abajo también hay un rayo que dice factor de amortiguamiento 0,56 y otro de 0,42, igualito que en la parte de arriba. Entonces, la solución es este polo aquí y el complementario en la parte de abajo. Los dos polos son solución del sistema. Ahora entonces, con cumplida esta condición, este requerimiento, podríamos obtener de forma manual por el momento los demás polos del sistema. Recuerden que en el polinomio teníamos un s al cubo. La función de transferencia era 1 sobre s por s más 1 por s más 2. Quiere decir que debo tener 3 raíces. Las dos ya están ubicadas a través de este procedimiento. Menos 0,333 más menos 0,579. ¿Sí? Ya están los dos polos. Ahora, ¿en dónde estará ubicado el tercer polo? Entonces, para esa partecita, déjenme ver si es que les ubicamos. A ver, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a encontrar todas las raíces del polinomio, ¿sí? Entonces, nuestro polinomio va a quedar, haciendo el desarrollo este, aparece ahí un s al cubo. A ver, sería un s, no me está cogiendo este comando. Un s al cubo más un 3s al cuadrado más un 2 por s y más k, ¿sí? K sub p. Así nos quedaría el polinomio característico de la función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí? No se olvide, este es el polinomio de la función de transferencia en lazo cerrado. Aquí tendríamos que reemplazar esto con el Kp que obtenemos a partir de MATLAB, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el MATLAB? El MATLAB nos estaba dando un valor, esto no es, a ver, por aquí estamos. El valor de la ganancia es 1.04, ¿sí? Entonces aquí ponemos 1.04 y está listo. Entonces recuerden, voy a regresar a MATLAB y poner esto de aquí. Coeficiente de ese cubo 1, coeficiente de ese cuadrado 3, coeficiente de ese vale 2 y 1.04. Entonces ahora nos venimos aquí en el editor, ponemos P igual 1, teníamos 3, teníamos 2 y tenemos 1.04.
Cerramos esto y hacemos R igual a roots de P. A ver, esto es en minúsculas. Bien. Entonces, con esta instrucción, usted ya va a obtener los valores correspondientes a todas las raíces. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos si es que hacen este pequeño ensayo. Obtengan de esta manera las raíces completas para ese polinomio característico. Entonces les va a quedar los resultados que vemos aquí. Menos 2, 33, 4, más 0 en i. Este es el valor del polo que está ubicado sobre el eje horizontal, polo real negativo solamente. Y menos 0,333 más 0,578 en i. Y menos 0,333 menos 0,578 en i. Entonces, aquí tendríamos ya toda la información que hace falta respecto a dónde están ubicados los polos para ese valor de K en particular. Bien. Entonces, regresemos por acá. Ahora bien, con este proceso, teníamos que ir un poquito calculando en dónde estará el rayo con un zeta de 0,5. Si es que se quiere evitar ese pequeño inconveniente, se puede también hacer lo siguiente. En el editor podemos escribir S grid. Abrimos paréntesis, me interesa un zeta de 0,5, 0,5 y el omega n puede ser cualquiera. Pongamos 5, por ejemplo. Entonces vamos a ver. Ahí hemos conseguido generar, fíjese usted, los rayos que corresponden a un factor de amortiguamiento de 0,5. Y esto que está viendo acá, este óvalo, corresponde a omega n constante de 5. Este 5 simplemente lo puse para que se genere el trazo, nada más. Aquí usted lo puede poner un 6, 7, 10, no hay ningún problema. Lo que me interesa es este primer parámetro que aparece aquí, el zeta, que es el elemento de diseño, de 0,5. Entonces, con eso se generan estos rayos ya exclusivamente para zeta de 0,5. Hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, claro, aquí sí ya es más fácil ubicarse en el punto de cruce. A ver. Y obtenemos directamente el valor de interés. Ahí está. La ganancia de 1,05, el polo en menos 0,33 más 0,58. Lo que habíamos obtenido aproximadamente nosotros, ¿no? Entonces, con esto usted ya tiene más facilidad de ver en dónde está ubicado el punto de cruce y con ello sacar los polos correspondientes. Aquí le sale todas las demás características, el sobreimpulso, la frecuencia omega n, y tendríamos todo lo relacionado. Bien, para
complementar este ejercicio, se les pide calcular el rango de valores de K para los cuales el sistema es estable. Y entonces la estabilidad, recuerden ustedes, depende de la ubicación de los polos. Y aquí el punto clave es este, el punto de cruce con el eje vertical. Si le damos un clic aquí, nos sale que la ganancia es 6. Si le doy un valor de ganancia más grandecito, voy a estar ya sobre el lado derecho del semiplano, ¿cierto? Acá. Fíjese, por ejemplo, aquí la ganancia, el KP nuestro es 132. Si me ubico por aquí abajo, el KP vale 18,7 y estoy en la zona inestable. Aquí está el 0, a la derecha son valores positivos. Pero si me ubico, por ejemplo, aquí, la ganancia vale 2.08. O si me ubico por acá, la ganancia vale 3.31. Si me ubico cerca de este polo, la ganancia vale 0.056. Entonces, gráficamente podríamos intuir que los valores de K, para que el sistema sea estable, irían desde 0 hasta 6. ¿Sí? Eso haciendo una pruebita rápida aquí simplemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces si queremos obtener esos rangos de K totalmente de forma matemática? Tendríamos que trabajar con este polinomio. S al cubo más 3s cuadrado más 2 por s y más kp. Y aquí aplicar el criterio de Root. ¿Sí? Entonces, hagamos ese ensayo. Aquí va a estar el s al cubo, pongámosle así nada más. En S al cubo, ¿qué tendríamos que escribir aquí? Tendríamos que poner 1 y por acá tendríamos que aparece el 2. Luego aquí aparece el S al cuadrado. Y aquí tendríamos que poner el valor de 3. Y por acá el valor de KP. Luego tenemos el S a la 1. Vámonos de una vez así. Aquí tendríamos que escribir. Nos va a quedar 6 menos KP. 6 menos KP. Esto iría dividido para 3. Y el siguiente término sería 0, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar el criterio de Root para generar este arreglo. Luego aquí aparece el S elevado a la 0. Y aquí tendríamos KP por eso menos 0 sobre eso, me quedaría simplemente KP. Ya está. Entonces, las condiciones para que esto sea positivo sería, primero que KP de la última fila, ¿no? KP sea mayor que 0. De esta de aquí, tendríamos que KP sería 6 menos KP. El 3 se elimina. Tiene esto que ser mayor que 0. Entonces, de estas dos condiciones concluimos que el KP ha sido menor que 6 y mayor que 0. Entonces, obtenemos un resultado ya matemáticamente exacto
que coincide con lo que habíamos analizado hace un momento, ubicándonos por aquí, en cualquier parte de este lugar geométrico. Los valores de K, fíjese que aquí podemos ir probando muchos puntos y saber cómo está el valor de K y si el sistema en ese caso es o no es estable. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a las preguntas que se pueden plantear respecto a este ejercicio. El punto de cruce con el eje vertical va a estar aquí. Se da con una ganancia de 5,85, realmente es 6, ya sabemos. Y los polos sería en 1,4 en Y aproximadamente. Entonces, de aquí se puede obtener toda la información que se requiera. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ese sería literal de Inge, lo que dice calcular los puntos de cruce de LGR con el eje vertical, serían esos que están ahí. Sí, sí, así es. Ya, gracias. Bueno, podríamos hacerle un poco más preciso esos puntos de cruce, ¿no? O sea, aquí le puede dar un zoom y se viene a ubicar ahí. Y prácticamente es 1,4, ¿no? 1,4. Con una ganancia que es muy cercana al límite, que es 6. Bien, entonces hasta ahí este ejercicio. Veamos otro ejemplo rápidamente. Y dice, un sistema tiene el diagrama de bloques de la figura, literal A, construir el lugar geométrico de las raíces con Kp como parámetro variable. Literal B, determine los valores de Kp para que el sistema sea estable. Literal C, si se conoce que uno de los polos del sistema se encuentra en -6, parte real negativa únicamente, determine la ubicación de los otros polos. Bien, en esta gráfica, asimismo, tenemos un sistema en donde se agrega una perturbación. Podría esto en algún momento considerarse. Sin embargo, para el uso de MATLAB y un poco entrenar sobre estos temas, vamos a suponer que PDS es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces, con esta estructura, el compensador Kp está alimentando a esta función de transferencia. Acá tenemos otra función de transferencia adicional y una realimentación unitaria. Entonces, lo primero, obtener el producto G por H. Entonces, podemos asimismo hacer uso de algunas herramientas de MATLAB. A ver, aquí hay 3, 8, 0 y 2. Entonces vamos a venirnos por aquí. Bien, entonces limpiamos nuestra pantalla y vamos a proceder a encontrar la función de transferencia para el nuevo ejemplo. Entonces aquí partimos. Podemos hacer un avance rapidito multiplicando todo.
pero un poco para entrenar qué herramientas son las que tenemos en caso de que se tengan funciones más complicadas que multiplicar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Pongamos un numerador 1 que es igual a 1 y 3. Un denominador 1 es igual a 1 y 8. Este es el denominador del primer bloque, ¿no? Luego podemos poner el siguiente bloque, asimismo, el numerador n2, por ejemplo, es igual a 1. Denominador 2. Tenemos ahí un s cuadrado más 2s. Entonces tenemos en s cuadrado 1, en s tenemos un 2 y término independiente 0. Luego podemos definir el producto de estas dos, que sería un numerador 3, un denominador 3, definido como el producto series de N1. Recuerde, si vimos esto, de 1 hay que poner todo en orden, N2, D2. Y podríamos ver esa función que hemos generado, que nos va a servir este dato. Sys N3, D3. Bien, entonces, hasta allí. Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que se obtiene? Estamos poniendo ordenadamente el numerador del primer bloque, 1, 3, denominador del primer bloque, 1, 8, N2, 1, N2, 1, 2, 0. El producto de los dos bloques sería 0, 0, 1, 3. Es decir, aquí me está quedando un S más 3. Y abajo me está quedando un S cubo más 10S cuadrado más 16S más 0. Entonces, aquí está la función de transferencia total G. Ahora bien, con este valor de G y sabiendo que tenemos realimentación unitaria, ya podemos hacer el producto G por H. ¿Sí? Entonces, se podría, como siguiente paso, obtener el lugar geométrico de las raíces para esa función G por H. Entonces, recuerden, aquí tengo este numerador. El momento que le haga la función de transferencia en lazo cerrado va a aparecer un K. Bueno, eso para saber los valores de K dentro de los cuales existe estabilidad en el sistema. Por el momento, simplemente pongamos el valor de, vamos a poner aquí un N, vale 1, 3. El denominador de va a ser igual a 1, 10, 16. A ver, ¿dónde estaba? 1, 10, 16, 0. 1, 10, 16, 0. Ya está, ND. Y ponemos generar
el lugar geométrico de las raíces n, d. Le damos un enter, borremos esta parte y ya aparece aquí el lugar geométrico de las raíces. Entonces, asimismo, recuerde que teníamos los polos en lazo abierto, uno en 0, teníamos otro en -2, aquí está el otro, había otro en -8, aquí está el otro polo, y teníamos un 0 en -3. Aquí está el 0 en -3. Y estas son las posibles ubicaciones para los polos del sistema en lazo cerrado. Entonces ya tenemos construido el lugar geométrico. El siguiente paso o el siguiente ítem a contestar era si se sabe que un polo está ubicado en -6, determine los valores de los otros polos. Entonces, si es que aquí estamos en -6, bueno, casi. Tenemos el valor de la ganancia, de la frecuencia y del sobreimpulso que se genera. En este caso, por estar sobre el eje horizontal, un polo real no aporta al sobreimpulso. Bien, veamos cómo sería la obtención de los otros dos polos. Bien, entonces para esto debemos sacar la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces voy a poner aquí la función de transferencia en lazo cerrado que le voy a llamar T. T de S va a ser igual. Bien, en este caso tenemos Kp por S más 3, ¿no? Esto es Kp que multiplica a S más 3. Y abajo me quedaría el polinomio que sacamos anteriormente, que era un S al cubo más 10S cuadrado, 10S al cuadrado, más, aquí vamos a tener que el Kp ya interviene también. Entonces aquí tenemos 8 y 2, 16. Y tendríamos el K también multiplicando a S. Entonces aquí se va a generar el término 16 más Kp. Y adicionalmente tendríamos aquí que el valor de Kp va a estar multiplicado por el 3, ¿no? Ya. Más el Kp por el 3. Bien. Sí, dígame. ¿No es menos Kp y menos 3Kp? Menos, ¿por qué menos? La realimentación negativa. No. Esto simplemente le está diciendo a usted que el sistema tiene realimentación negativa, recuerde. ¿Sí? Usted no tiene que meter el signo menos ya más. ¿Por qué razón? Porque recuerde que aquí tenemos variables complejas. ¿Sí? Estas variables complejas tienen parte real y parte imaginaria. ¿Qué pasa con esos componentes? Pueden aportar con signos positivos o pueden aportar con signos negativos dentro de cada uno de estos bloques. Y en función de eso, vamos a tener que analizar. Pero aquí no sabemos cuánto tenemos realmente en cuanto al signo se refiere dentro de este bloque
y dentro de este otro bloque también, ¿sí? No se confundan con eso. El hecho de que usted tenga aquí el más y el menos simplemente me está diciendo que este sistema es un sistema con realimentación negativa. Si es que en vez de tener aquí este cociente de dos polinomios y acá este otro cociente, apareciera, por decir algo, aquí un menos 5 y acá apareciera un menos 10, entonces en función de estos valores numéricos puntuales tendríamos que ver si es que lo que se realimenta es positivo o negativo, ¿sí? Pero aquí el sistema, el signo menos, únicamente me dice que tengo realimentación negativa en el sistema. Se acabó el problema. Aquí lo que tengo que hacer simplemente es construir la función de transferencia en lazo cerrado, que es G, que sería todo esto que tenemos acá arriba, sobre 1 más G por H. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Bien, ¿qué es lo que me interesa de esta función? Que aquí me queda un polinomio de grado 3, S cubo, 10S cuadrado, más 16 más K por S. Aquí me faltó por S. Por S y más KP por 3. Ya está. Esa es la función de transferencia en lazo cerrado. Ahora, se nos dice en el enunciado que uno de los polos del sistema se encuentra en menos 6. Eso significa que yo tengo un factor de la forma S más 6. ¿Sí? Ahí tengo un polo en lazo cerrado, cuya raíz está en menos 6. Es lo que se está diciendo en el enunciado. Para que este factor de aquí me origine el polinomio que estamos viendo acá arriba, debe estar multiplicado por un polinomio de grado 2. Entonces voy a poner aquí, esto multiplica a un S cuadrado más un A por S y más un B. Bueno, pongámosle mayúsculas. ¿Sí? Entonces, como usted se dará cuenta, aquí arriba tengo el polinomio al cual debo llegar, introduciendo un polo en menos 6, que es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, en desarrollando esto, vamos a tener un polinomio de tercer grado. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Igualar término a término con el polinomio que tenemos arriba, esta parte de aquí. Entonces, aquí me va a quedar abajo, ¿no? Un S exponente al cubo. Aquí me queda un A por S al cuadrado. Y también vamos a tener ahí un 6S cuadrado. Entonces, más S al cubo más este valor de A. Y esto es 6. Ese sería A más 6, ¿no? A más 6 que multiplica a S al cuadrado más coeficientes en S. Tendríamos aquí, se va a ver un B por S. Y también tendríamos un 6A por S. Entonces, aquí me queda un B más 6 por A. Esto multiplicando a S. A ver, aquí se corrigió esta cosa. 6 por A. Esto multiplica a S. Y más el término independiente que me quedaría 6 por B. Más 6 por B. Ya está. Bien, entonces, ahora sí, lo que hacemos es igualar este polinomio de la función de transferencia en lazo cerrado con lo que tenemos aquí abajo.
Entonces, en ese cubo no hay nada que hacer. 1 es igual a 1, no queda más. El siguiente, este factor, el coeficiente de s al cuadrado. Tendríamos a sumado 6 va a ser igual a 10. En el polinomio de acá arriba, ¿no? Entonces, de aquí ya podemos sacar cuánto vale a. A ha sido igual a 4. Ya estamos hasta ahí. Luego cogemos esta otra parte de acá. En s al cuadrado. Ya estaba. Esto de aquí, que es en s. Entonces tenemos b más 6 por a. Pongamos b más 6 por a, pero a vale 4. Entonces sería b más 24. Esto tiene que ser igual a lo que aparece aquí arriba como coeficiente de S. Sería 16 más Kp. 16 más Kp. ¿Y qué más tenemos que hacer aquí? El 6 por B es igual a 3Kp. La siguiente ecuación. 6 por B es igual a 3Kp. Bien, entonces podemos despejar esta ecuación, reemplazar en la de arriba. Y nos quedaría b más 24 es 16 más 2 veces b. Paso al otro lado, el 16. Y obtenemos que el valor de b es igual a 8. Reemplazamos eso en esta última ecuacióncita de aquí. Y nos quedaría que el valor de Kp ha sido igual a 16. Bien, entonces ya está prácticamente todo. Tenemos la ganancia que origina un polo en menos 6 y podemos encontrar todos los polos. Entonces aquí tendríamos S más 6 que multiplica, a ver, reemplazando los valores de A y B, quedaría el polinomio S cuadrado más 4S más 8. Y este S cuadrado más 4S más 8 tiene raíces, sería en 2, B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Eso se hace 2 también, sí. Entonces aquí me quedaría S más 2 más 2 en I. Y el otro sería el conjugado. S más 2 menos 2I. Entonces ahí están establecidas ya todas las raíces en base a este polo condicionado a ubicarse en menos 6. Para que esto ocurra, la ganancia del sistema, el Kp, tiene que tomar el valor de 16. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Sí. Al multiplicar 6, S menos 6 por S cuadrado más la S más B, no nos debería dar signos negativos. Es que no es S menos 6. Si la raíz se ubica en menos 6, como dice el problema, quiere decir que tengo un término S más 6. Si usted despeja de aquí, el polo le queda en menos 6. Por eso es que está puesto S más 6. Ah, perdón, es que en mi computadora se muestra como menos 6. No, S más 6 está ahí. Ah, ok, ya entendí por qué. Perdón, Miki. Ya. Entonces, acuérdense de estos polos que están viendo aquí, ¿no? En menos 6, en menos 2, más 2i, y en menos 2, menos 2i.
Entonces, vamos a regresar al lugar geométrico de las raíces. A ver, ¿dónde está la grafiquita? Por ahí está. Bueno, este polo estaba en -6, nos dice el sistema. Ya. Vean ustedes, si me aproximo un poquito más a -6, me dice que la ganancia es justamente 16, que coincide con lo que hemos estado calculando. Y los otros serían en -2 más 2i, ¿no? En -2 más 2i. El 1 estaría por aquí. Justo en -2 más 2i me da ganancia también de 16 y el otro estaría abajo. En -2 menos 2i con ganancia de 16. Entonces ahí estarían posicionados los tres polos para la ganancia 16, tal como hemos encontrado matemáticamente en este proceso. Bien, ¿alguna pregunta sobre este problemita? Bueno, veamos otro ejemplo entonces. Vamos por acá. Bien, siguiente ejercicio, dibujar el lugar geométrico de las raíces, encontrar el punto de cruce con el eje imaginario, calcular la ganancia en el punto de cruce con el eje imaginario, determinar el valor de Kp para tener un factor de amortiguamiento de 0,5, la ubicación de los polos, el valor del sobreimpulso y omega n. Calcular los valores de Kp para que el sistema sea estable. Utilizando el método de Root, verifique el rango de valores para Kp. Bien, entonces, a ver si es que más o menos está comprendida esta parte. Por favor, grafiquen el lugar geométrico de las raíces, la primera parte. Bueno, en cuanto al polinomio del numerador, pueden trabajar con estos factores, haciendo la convolución de las raíces. Pueden generar el polinomio también. Ya ustedes tienen las herramientas para hacerlo. Bien, entonces, por favor, copien la función de transferencia que tenemos aquí, que voy a cambiar de pantalla, ¿no? Kp, S-2, S-4, S cuadrado, 6S más 25.
Inge, ya le tengo el gráfico. A ver, veamos, compártale, por favor. Ya. Bien, entonces, en esta gráfica que ha generado el compañero tenemos la información que nos puede interesar. Por ejemplo, ubíquese en este polo arriba, en el extremo izquierdo del trazo. Entonces, márquele ahí, hágale un clic. A ver, desmárquele la flechita que tiene arriba, en edición, eso. Bien, gracias. Entonces, ahí vemos que ese polo está ubicado en -3 más 4i. Abajo debemos tener el conjugado. -3 menos 4i. El factor de amortiguamiento en ese punto es de menos 0.6 o 0.6, perdón, sobre impulso de 9.48 y la ganancia en esos puntos es de 0. La frecuencia omega n en radianes sobre segundo que tenemos allí es de 5. Bien, se dice en el problema que encuentre el punto de cruce con el eje imaginario. Entonces, por favor, ubíquese aquí en el punto en donde el trazo corta al eje vertical y hágale un clic ahí para observar cuál es la información que tenemos. Bien, en este caso la ganancia es de 0.985. El polo está en 4, en la 4.07 en I. Abajo tendremos en -4, lógicamente. El factor de amortiguamiento 0.00543 y el sobreimpulso que se genera es del 98.3%. Frecuencia 407 radianes sobre segundo. Entonces, con eso estaría contestada la parte B, que es el punto de cruce con el eje imaginario, y también la ganancia en el punto de cruce con el eje imaginario. Tenemos una ganancia de 0.985. Luego se pide determinar el valor de la ganancia acá para tener un zeta de 0.5. A ver, entonces, hasta aquí su participación, por favor. Su nombre para registrarle. Sarango, Inge. Listo. Entonces, por favor, continúen con la siguiente parte, que sería encontrar el valor de K para tener un zeta igual a 0.5. Yo, profe, yo tengo. A ver, espérense un segundito. A ver, ¿quién obtuvo ya eso? Por favor, le comparte la gráfica y nos explica el procedimiento. Bien, por favor, compártanos la pantalla. ¿Quién terminó? No sé si es que le podrán ver. A ver, no, todavía ya. Ahí sí. Bien, explíquenos. Bueno, en el código le puse lo que usted nos explicó antes del S-grid para el del 0.5 que pedía. Ya. Y sí, yo obtuve esa gráfica donde aquí ya se marca directamente el valor de cita y ahí se obtiene una ganancia de aproximadamente 0.104. El polo está en menos 2.44 más menos 4.18 Ya. con un sobreimpulso de 16 y eso. Bien, entonces, de esa forma obtenemos rápidamente la respuesta
al literal D, que era obtener el valor de K para el cita de 0,5. En este caso la ganancia es de 1.01. Ese sería el valor del KP. Bien, ¿su nombre? Molina. Listo, gracias. Bien, finalmente se pide calcular el rango de valores de K para los cuales el sistema es estable. Entonces, utilicen el criterio de Ruth para encontrar ese rango de valores. El primero que termine me comunica, ¿no? Sí, dígame. Me sale el valor de KP, que KP tiene que ser mayor a menos 25 octavos. Esa es la solución. Sí, ese me salió a mí. No, le falta algo más ahí. Ay, perdón. Sí, KP mayor a menos 1. Porque Le sigue faltando algo. Inge, KP está entre -1 y 1. No. A mí eso me dio A ver, señorita, no lo escuché bien. Inge, a mí me da entre menos 25 y 1. No. profe, está entre menos 1 y 6. No.
Y que tal vez estará entre 0 y menos un sexto. No. Está entre menos 25 octavos y 1. Menos 25 octavos y 1. No. Entre menos 1 y 1. Tampoco. Entre 0 y 1, Inge. Entre 0 y 1, correcto. ¿Es su nombre? Sarango, Inge. Bien. Entonces usted tiene aquí la respuesta, ¿verdad? En el gráfico que este momento le estoy compartiendo. Si nos aproximamos por este lado izquierdo al polo, la ganancia tiende a 0. Conforme me voy hacia el eje vertical, justo en este punto la ganancia es 1. Esta es la región de estabilidad, entre 0 y 1 que está saliendo acá. Si me pongo aquí en un punto a la derecha del semiplano, del eje vertical, la ganancia es 8, pero el sistema ya está en la zona de inestabilidad. Entonces los rangos posibles irían entre 0 y 1. Ahora, ¿cómo obtiene usted esos valores matemáticamente? A ver, señor Sarango, ¿cuál es su polinomio en S al cubo? ¿Cómo le quedó el polinomio que tiene que analizar? O en S cuadrado sería, ¿no? Claro, es el cuadrado, Inge. Ya, dígame, ¿cómo sería el polinomio que está analizando usted? Sería S cuadrado que multiplica a 1 más K. Ya, Ya. En ese caso, en S, que sería que multiplica a menos 6 y, en este caso, y menos 6K y 6, y más 6. menos 6K más 6 por S. Ya. Sí. ¿Y el término independiente? Y el término independiente sería 25 más el 8K. Bien, de acuerdo. Entonces, no se olvide que cuando usted forma el arreglo de root, va a tener que verificar que todos los elementos en la primera columna sean positivos. En este caso, en ese cuadrado tenemos 1 más K. Eso tiene que ser mayor que 0. En la segunda fila le quedará 6 menos 6K. Eso también tiene que ser mayor que 0. Y en ese a la 0 le queda 25 más 8K. Eso también tiene que ser mayor que 0. Como son 3 condiciones, todas ellas deben cumplirse simultáneamente. Es la operación AND en este caso. Y al hacer esta superposición de las soluciones parciales, la solución final sería entre 0 y 1. Esa es la solución para este problema. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, disculpe, el criterio de Ruth no toma en cuenta los cambios de signo, entonces no sería válida también la respuesta para el cual todos los factores de la primera columna sean menores que 0. En este caso, si es que el valor de K se repite en toda la columna para cada fila, hay esa solución también que es posible. Ese es el lugar geométrico inverso que se conoce, con valores de K negativos, ¿sí? Pero nosotros únicamente estamos estudiando los valores de K mayores que 0, ¿sí? Entonces, matemáticamente está bien lo que usted propone y de hecho en algunos ejercicios sí se plantea también soluciones de esa índole. Pero para nuestro estudio estamos considerando solamente los valores positivos, ¿no? De K. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profe, ¿podría explicar cómo quedan las respuestas que nos dan el criterio de Ruth sobrepuestas para encontrar el intervalo entre 0 y 1? Claro, verán. A ver, déjenme poner en Word. Ya, entonces, aquí, la primera condición que debe cumplirse es que el valor de 1 más K, Kp, sea mayor que 0.
La segunda condición que sale de la segunda fila es que 6 menos 6 por Kp, a ver, esto es mayor que 0, estoy poniéndole al revés. Tiene que ser mayor que 0. 6 menos 6Kp también tiene que ser mayor que 0. Y finalmente, que 25 más 8K sea mayor que 0. Esas tres condiciones. Entonces, lo que usted hace es ubicar aquí su recta de los números reales. En el primer caso, tenemos que Kp tiene que ser mayor que menos 1. Entonces, por aquí le pone el menos 1. Bueno, hagamos esta mano alzada rapidito. Aquí va a estar el menos 1. Entonces, la solución va de este punto hacia la derecha. La otra solución que debemos hacer cumplir es que Kp sea menor que 1. Eso le sale de la segunda fila. Entonces, por aquí va a estar el Kp. Aquí le ponemos 1. La solución va de aquí hacia la izquierda, en cambio. ¿Sí? Ya. Y la última, que Kp sea mayor que menos 25 octavos. 25 octavos es menos 3 punto algo, ¿no? Menos 3,1, una cosa así. Entonces, eso le ponemos por aquí, el menos 3. Y nos vamos de aquí hacia la derecha. Entonces, como usted se da cuenta, aquí existe intersección de las tres soluciones en todo este rango. ¿Sí? Pero lo que nos interesa son los valores de K positivos. Entonces, le marcamos aquí desde 0 y nos vamos hasta esta intersección de las tres soluciones, que nos da hasta 1. Solución final, K desde 0 hasta 1. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Por nada. Bien. Vamos, si alcanzamos a hacer este último ejercicio de una vez. Dice dibujar el lugar geométrico de las raíces, calcular Kp para tener un zeta de 0,5, la ubicación de los polos, graficar la señal de salida ante un escalón unitario de entrada antes y después de aplicar la compensación. Bueno, entonces vamos a hacer este último problemita. Entonces lo mismo se va a aplicar aquí las herramientas de MATLAB y una adicional. Bueno, el numerador vale 100, luego tengo en ese cubo 1, 16, 65 y 50. 1, 16, 65 y 50. Bien, me voy a pasar al MATLAB. Copien por favor esta función de aquí, ¿no? Kp, 100, ese cubo, 16 ese cuadrado, 65 ese y 50. Bien. Entonces vamos a cerrar esto. Limpiamos todo. Sí, ya tengo el gráfico. Un chance, no se me desespere. Vamos a hacer de forma diferente esto. Bien. Entonces verán, hasta aquí hemos hecho un procedimiento un poquito manual para encontrar algunas respuestas en los ejercicios planteados anteriormente. En este ejercicio vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir asimismo el numerador, que en este caso era 100, definimos el denominador, en este caso era 1, el 16, 65 y el 50. Generamos la función g
N, D. Y aquí viene, a ver, hagamos primero una verificación a ver que estemos bien. Ejecutamos. Esta es la función 100, S cubo, 16 S cuadrado, 65, S 50. Correcto. Ya. Y a partir de aquí vamos a aplicar la siguiente herramienta. RLTool. Entonces, le damos a correr esto y el programa nos genera un espacio de trabajo interactivo. Vamos a ver. Bien. Aquí tenemos el lugar geométrico, que seguramente es el que sacó el compañero. La ventaja de trabajar aquí es la siguiente. Nosotros podemos posicionarnos sobre estas marcas que usted está viendo aquí y vamos moviendo los polos, ¿sí? Usted sabe que cuando la ganancia KP tiene un valor puntual, en este ejercicio que es un polinomio de grado 3, vamos a tener 3 polos. Si cambio el K, esos polos se mueven. Entonces aquí podemos ver esto. Si es que me muevo simplemente aquí, los polos se van abriendo, ¿sí? Incluso me voy a la zona inestable. Si me regreso por acá, los 3 polos ya se mueven simultáneamente y usted podría sacar la información directamente de aquí. Acuérdese que hace un rato hicimos el cálculo manual con el polo en menos 6. Hicimos S más 6 que multiplica a S cuadrado más a S más B. Y de ahí encontramos la solución. Con esta herramienta eso ya no es un problema porque usted directamente de aquí va moviendo los polos y se mueven sincronizadamente. Entonces en cualquier momento usted sabría en dónde está ubicado esos polos, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, veamos para este problemita qué es lo que se pedía. El cita de 0,5 también, ¿no es cierto? Entonces, para sacar el cita de 0,5 sobre esta gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Usted se posiciona aquí en la pantalla y da un clic derecho. Luego se va a requerimiento de diseño y se va a nuevo. Y aquí, settling time. El tiempo de estabilización. Podríamos también preguntar eso. Encuentre el valor de K para que el tiempo de estabilización sea 1 segundo, por ejemplo. Pero aquí me interesa el cita de 0,5, entonces buscamos damping, amortiguamiento, relación de amortiguamiento. También se podría preguntar sobre la frecuencia natural, por ejemplo. Yo quiero que mi sistema tenga una frecuencia de 10 radianes sobre segundo. Marcaría, por ejemplo, aquí, ¿no? Pero lo que me interesa es el cita. Entonces ponemos el cita. Ese cita tiene que ser de 0.5 y le damos un OK. Y el sistema automáticamente me genera aquí el punto en el cual conseguimos el cita de 0.5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente irle llevando al polo hasta ubicarle ahí. Y ya está. Entonces, ahí está ubicado el polo. Evidentemente, vamos a tener posibilidades de determinar todos los parámetros en ese punto de interés. ¿Dónde estamos aquí? A ver, punto de cruce por acá. Tenemos el otro polo aquí. ¿Qué ganancia tendría el sistema en este caso? Si usted se fija aquí en la parte izquierda, tenemos los bloques. El bloque G, el bloque H, el bloque de compensación que sería C. En este caso nos corresponde a la ganancia KP. Si le doy un clic aquí, usted ve acá abajo que la ganancia es de 1.55. ¿Sí? Si me ubico en el bloque G, obtengo la función de transferencia con la cual estoy trabajando. ¿Sí? Si me ubico en H, obtenemos aquí el valor unitario. En este caso, eso es lo que teníamos en la función de transferencia. ¿Sí? Y de esta manera
simplificamos totalmente el análisis. De paso, aquí también le sale la señal de salida en el punto de interés. Cómo responde la señal de salida en ese punto en particular. ¿Sí? Entonces, de igual forma, aquí usted podría sacar los datos del sistema. Por ejemplo, el tiempo de estabilización. Igualito que hacíamos antes. Podría sacar el valor en estado estable, el tiempo de subida, el valor del sobreimpulso, el tiempo al cual se produce y otra serie de detalles. Ahora, lo que se estaba pidiendo también en este problemita es que se ubique la respuesta del sistema antes de realizar la compensación, ¿sí? Antes de aplicar ese valor de K que teníamos por aquí, que es de 1.55, para ver cómo mejora, cómo cambia nuestro sistema. Entonces, voy a salirme de aquí. Voy a venir para acá. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. El sistema compensado tiene un nuevo numerador, n compensado. Va a ser igual al 100 multiplicado por 1.55, que era el valor de K. La función G compensada va a ser igual a la función de transferencia del numerador compensado y el denominador, que es el mismo anterior, que no hemos cambiado. Hasta ahí estoy trabajando con la función G nada más, ¿verdad? Enlazo abierto. Entonces, si es que me interesa la respuesta, tiene que ser enlazo cerrado. Entonces, vamos a poner aquí sys A antes de la compensación. Definimos feedback. Ya vimos esto también con ustedes, esta instrucción. Feedback G, 1. A ver, este es con una sola S nomás por si acaso no se me fue doble. Y aquí ponemos sys. Pongamos después de la compensación. O sys DC igual a feedback G compensado, 1. Realimentación unitaria. Ahora, a estos dos sistemas les debo probar con una función, por ejemplo, de excitación paso unitario. Sys antes de compensación y al sys después de la compensación. Vamos a esto. Y si todo está bien, vamos a ver aquí la gráfica de los dos sistemas. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí sacamos el sistema sin compensación, que es este en azul, y el sistema compensado, el que tenemos aquí en rojo. Entonces, por ejemplo, si es que aquí quiero ver el tiempo de estabilización. El tiempo de estabilización
En el sistema sin compensar, que es el azul, es más pequeño. En el sistema compensado, que es el que tenemos en rojo, ese tiempo ha subido un poquito. ¿Qué ganamos a cambio? Por ejemplo, el tiempo de subida. El tiempo de subida ha mejorado en el sistema compensado. Tenemos aquí el tiempo de subida, 0,419. En el sistema sin compensar, ese tiempo de subida es de 0,56. Entonces, por un lado, hemos mejorado el tiempo de subida, pero el tiempo de estabilización se ha hecho un poco más grande. Otra característica, el pico. En el sistema compensado, evidentemente, el sobreimpulso es más pequeño, 7,54. Acá tenemos de 16,5. Pero en cuanto se refiere a la otra característica, en estado estable, el sistema sin compensar vale 0,667, mientras que en el compensado hemos mejorado, nos aproximamos más hacia lo que deberíamos conseguir, que es 1, 0,756. Entonces, el error en estado estable ha disminuido en el sistema compensado. Entonces, aquí podemos ir evaluando todas estas características y viendo qué es lo que más conviene para nuestro sistema en particular. Si es que a usted no le interesan las gráficas, sino solamente quiere obtener de forma resumida las características, simplemente puede hacer lo siguiente. Podríamos escribir aquí step info is antes de la compensación. Y luego step info is después de la compensación. Y cerramos esto. Corremos esta cuestión. Y le vemos aquí los datos de interés. Entonces aquí está para el sistema sin compensar, tiempo de subida, tiempo de estabilización, el settling min, settling max, overshot, el pico y el tiempo de pico. Y para el sistema compensado, acá también ya tenemos directamente los valores resumidos. Y por último, si es que usted quiere sacar la ubicación de los polos, por ejemplo, antes de la compensación y después de la compensación, el zeta, el omega y la constante de tiempo, también se puede obtener toda esa información mediante la siguiente instrucción. Dump sys antes de la compensación y dump sys después de la compensación. Entonces corremos esto. Y aquí sacamos todo lo que les había manifestado. Los polos antes de la compensación, en dónde estaban ubicados, cuando arriba teníamos solamente 100. Los polos una vez introducida la compensación, el zeta, la frecuencia y la constante de tiempo en cada caso. Entonces, como ven, con esta herramienta se puede sacar toda la información respecto a nuestro sistema. Bien, ¿qué hora tenemos? Ya se acabó la hora. Bueno, ¿alguna pregunta? Y esta frecuencia es la amortiguada. El omega n.
la frecuencia natural no amortiguada. Omega n. Bien, entonces por favor revisen estas últimas instrucciones en MATLAB, que es una partecita pequeña de todo lo que podemos hacer realmente en MATLAB. Y luego cuando veamos ya el diseño de los comparadores, armaremos algunas otras propiedades que tiene MATLAB para solucionar problemas de diseño. Entonces, por favor, revisen esto para mañana y continuaremos la próxima clase. Bien, si tienen alguna otra pregunta.